Muy buenas tardes, distinguida teleaudiencia del ciberespacio. Nuevamente con ustedes, con Cultura Política de los 7 ciudadanos. Hoy, viernes 16 de agosto del año 2024. Hola, Ismaco. Buenas tardes. Nuevamente contigo también, Manichita. Listo. Vamos a iniciar nuestro programa con nuestra nota editorial ya acostumbrada. ¿Cuál es la función de la palabra y del decir en un sistema democrático? La palabra, transformada en acto, modela e influye creando procesos sostenibles de entendimiento de hechos y situaciones vinculadas al ejercicio de la razón en la ruta de alcanzar los satisfactores de necesidades del cuerpo, de la inteligencia y la voluntad de los ciudadanos de un lado, y de otro, de la comprensión de lo valioso y significativo que es ser y sentirse parte activa del presente peruano construyendo peruanidad. Por pura lógica, para lograr entendimiento y comprensión social, los cuadros que integran y conducen a todo gobierno democrático deben mostrar, por lo menos, una mínima capacidad de articular actos del habla con mensajes que informan y den cuenta de un plan de gobierno razonablemente afincado en la realidad de lo que sucede en el país. Ni calco ni copia de lo que organismos internacionales imponen. Ello debe suceder de manera inobjetable mediante la función de un equipo de profesionales capaces, competentes y especialmente íntegros en su pensar y actuar para dirigir el despliegue de los cursos de acción que requiere el plan de gobierno, para lo que es indispensable la generación de construcción de un escenario nacional con condiciones de gobernabilidad. Sin plan de gobierno, ni cuadros capaces, ni condiciones de gobernabilidad, el hilo conductor, el denominador común que debería articular esta trilogía razonable para gobernar es la palabra. ¿Qué sucede? Y lamentablemente seguirá sucediendo. Sucede que, por ejemplo, que la palabra se ha devaluado por obra y gracia de la cabeza visible del gobierno y del Poder Ejecutivo actual, donde la presidenta se encargó ayer y lo hace hoy sin mayor rubor en despreciar la palabra. Prueba de ello fueron las 5 horas de mensaje a la nación el pasado 28 de julio, que casi imposible haya logrado que algún peruano libre y razonante haya entendido y comprendido o aceptado como cierto lo que en ese mensaje se expresó. El descreimiento que genera un discurso de gobierno se origina generalmente porque quienes leen o escuchan lo que se dice que se hace y no se hace ni será realidad ahonda la desconfianza. No es creíble aceptar que estamos bien cuando en realidad estamos mal. Se habla y habla y habla sin pausa y en realidad no silvanan ideas ni perfilan acciones que construyan pensamiento racional ni menos promuevan compromiso para la acción. En el Perú no se vislumbra horizonte, no hay objetivos ni hay visión de país. No se refleja sinceridad ni honestidad en la elaboración de los mensajes, ni menos en la elocución de los mismos. Lo que se muestra es un sentido innegable de vanidad y egocentrismo impropio de la imagen que debería mostrar y tener una figura central en el proceso de construcción de gobierno y peruanidad, en un Estado que se considera a sí mismo como de derecho y en democracia. El escenario para la acción revitalizadora que requiere el país desde el gobierno nacional es obviamente desalentador. No genera esperanza en la ciudadanía, no hay confianza,
La aprobación vía encuestas que alcanza la presidenta es del 5% y no pasa nada. ¿Qué queda por decir y hacer? Una respuesta posible y efectiva ante ese escenario desalentador es el ejercicio del derecho a la desobediencia civil o a la insurgencia pasiva, resistencia pasiva, vale decir, aquella en la que se va construyendo presente y futuro con la participación vecinal, con amigos y compañeros de trabajo, sin que de por medio aparezca ni por asomo algo relacionado con los actos de gobierno. Simplemente ignorar y no hacer caso a lo dispuesto desde el Poder Ejecutivo. El reto del presente es que aprendamos a construir ciudadanía y saber cómo la fortalecemos. Por lo menos se debe empezar en este singular escenario de resistencia pasiva al gobierno nacional, observando y rechazando la multiplicidad de ambiciones de la presidenta, de su entorno y de los poderes ejecutivos y legislativos en escena. Bien, ha sido nuestra nota editorial a cargo de Carlos Ismael Cornejo Rosselló de Anderas. Ahora vamos a hablar de un suceso histórico. Puquina Cancari, muerte, sangre y violencia. Uno de los combates o batallas breves, pero más cruentas, encarnizadas y violentas que se vivió en mayo de 1781, hace 243 años, fue la batalla librada por las huestes indígenas comandadas por el valeroso e insurgente puneño Pedro Vilcapasa Alarcón, hombre andino y quechua de estirpe, que desde el altiplano complementaba la rebelión de Túpac Amaru II. Vilcapasa se enfrentó a las Fuerzas Armadas hispanas mejor artilladas y, lo que es lamentable, secundadas y apoyadas por miles de indígenas cusqueños y puneños adoctrinados en el catolicismo y que además rendían tributo al desconocido y lejano rey español Carlos III, el segundo rey de la centralizadora y nefasta dinastía de los Borbones. Pues bien, en la batalla de Puquina Cancari, que es un cerro elevado y rocoso con varias crestas de peñas, donde las huestes del valeroso e insuperado héroe Pedro Vilcapasa se atrincheraron vendiendo cara su derrota ante el continente de militares defensores de la corona que comandaba el mariscal Josep del Valle, que una vez concluida la victoria ordenó el repase de los caídos, haciendo ejercicio de una violencia y de sevicia siempre y cobardemente que se aplica contra personas indefensas. En medio de la ya agonizante insurgencia y legítima rebelión de Túpac Amaru II, que fue descuartizado con increíble crueldad unos días antes del combate de Puquina Cancari, que se libró en territorio fronterizo del altiplano con las vertientes altas del Cusco, tenemos que resaltar que surgieron desavenencias y desencuentros protagonizados por los insurgentes indígenas aymaras que desde Sicacica, Potosí y Sorata, en lo que hoy es territorio boliviano, decidieron armar su propia trifulca y no acatar las disposiciones de Diego Cristóbal Túpac Amaru, que sucedió a su ajusticiado tío. La desavenencia fue comandada por Julián Apaza, que se puso el remoquete de Túpac Katari y se pensó ser irredento, revolucionario y alucinado combatiente al que le estaba reservado el triunfo. La historia relata que la violencia y la irracionalidad se impusieron por más de 14 meses y fueron tales que en muchos pueblos se asesinó a familias enteras de criollos y mestizos. Tal era la sed de venganza que reinaba en el altiplano y hizo que muchas familias de hispanos, criollos y mestizos, que en varios asentamientos poblados inclusive superaban en número a los naturales. Todos ellos emprendieron la emigración masiva, despoblando a varios centros de importancia demográfica en Puno. Como resultado del mesianismo de la dirigencia aymara, la rebelión empezó a dividirse y fracasar por la aparición de diversos caudillos que mostraban gran coraje,
pero que no acataban órdenes ni aceptaban conducir planes estratégicos y divisiones de poder en los combates. Una vez más, la historia nos demuestra que las revoluciones fracasan, no solo porque los enemigos las venzan, sino por las fracturas y ambiciones caudillistas a su interior y por los recelos de los conductores de la insurgencia, que en este caso existió entre aymaras del oriente y quechuas del occidente. Esta ha sido nuestra breve reseña histórica. Ahora nos vamos a nuestra conversación sobre un tema muy especial, la voluntad popular, que está tan en boga en estos momentos respecto, por ejemplo, de elecciones en otros países, de controversias, de trifulcas, de desavenencias y de mal manejo del poder, porque, bueno, quien goza del poder es como la gallina que come huevo aunque le corten el pico, porque siempre está deseosa de preservarse y de conservar el poder. Obviamente, ustedes saben, Maco, todas las personas que bien usan disponen de su voluntad, básicamente a nivel personal, ¿no? Individual, y nunca lo hacen de manera colectiva. Lo complejo surge de lo popular, es muy difícil de canalizar y de estabilizar. Hay voluntad, pero no hay una cohesión popular en esta realidad, ¿no? Es bien interesante este tema, Nacho, en función a que en realidad, si buscamos bibliografía para estudiar, investigar el término voluntad popular, vamos a encontrar que es muy poco lo que existe con esos términos. He estado revisando y Voluntad Popular es el nombre de un partido político que existe en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Que tiene obviamente su declaración de principios, su doctrina, qué van a hacer, cómo se organizan, etc. Pero la raíz del término no está, creo yo, claramente conceptuado ni definido. Vamos a antes de la Revolución Francesa, donde parece que se origina este término, y es Juan Jacob Rousseau, pero Juan Jacob Rousseau para decir la voluntad del pueblo, y el origen de eso es para oponerse a otra voluntad de gobierno que es la voluntad del rey. Entonces es o la voluntad del rey, la voluntad del pueblo. Entonces, ¿cuál es la que debe primar en las decisiones de gobierno que se toman para obviamente afectar a la ciudadanía en su conjunto? Una decisión de gobierno la toman en un escritorio y un dicen cenáculo, así, un grupito de personas. y eso afecta a la población. O sea, una decisión de gobierno, por ejemplo, es la que está queriendo o están tomando ahora a poner impuestos, por ejemplo, a todo lo que es el ciberespacio, etcétera. Es una voluntad de quién? Del pueblo, una voluntad de quién, del Poder Ejecutivo, claro, de la Presidenta, del Ministro de Economía, y voluntad, y cuál va a ser la consecuencia de eso. Entonces, ese es el origen, creo yo, ¿no? Ahora, no hay un control que permita establecer un mantenimiento y una permanencia de la voluntad popular. Solamente se canaliza para las elecciones. La voluntad popular se tiene que formar a través, por ejemplo, de un control social, de un trabajo que exceda las circunstanciales elecciones democráticas. Entonces, uno deposita su voto y ya, la voluntad popular, que es tan evanescente, que es tan crispadora de ánimos. ¿Por qué? Porque se forman, pues, cenáculos, se forman grupitos que supuestamente están acatando una voluntad popular y son minorías. No hay una voluntad masiva porque falta una educación política, etc. Entonces, se está usando, se está malversando el concepto de voluntad popular porque se dice, ya se dio al pueblo voluntad popular con las elecciones, pero no hay, como te dije al principio, un control social que después de depositar el voto permita que la gente, el pueblo, ejerza su voluntad controlando los actos públicos y más o menos constriñendo y disminuyendo la discrecionalidad que tienen las autoridades, como tú has recalcado, ¿no? O sea, un ministro de Economía se le ocurrió con su cenáculo poner impuestos a las cosas que no debe hacerlo para resolver los problemas del erario nacional y la gente tiene que acatar. Entonces, ¿dónde está la voluntad popular? No existe. La voluntad popular está en manos de un funcionario público. Ese es el gran drama que tenemos en este momento. Y además, Ismaco, que se ha constreñido lo que es el referéndum, lo que son las revocatorias, que son ahora caricaturas. Y entonces estamos en una nadería realmente
compleja y dramática. No hay voluntad popular, hay voluntades individuales, bueno, para crecer, para trabajar, para ser emprendedor, pero desde el punto de vista de la dimensión política, la cosa es bien pobre, ¿no? Pancho, el concepto, como has dicho al inicio, de voluntad, es un concepto sumamente significativo en el hacer y en el acto de las personas y de los pueblos, digamos así, ¿no? Pero básicamente las personas y sus familias. En la editorial decíamos que se afecta el cuerpo, se afecta la inteligencia de la persona o de una sociedad y la voluntad de esa persona y de esa sociedad, ¿no? Entonces, la voluntad necesita de algo para seguir siendo voluntad. ¿Cuál es el satisfactor de la voluntad en términos, digamos, eh, estrictos, ¿no? De sociedad, de cultura, cosas de es, esa naturaleza. Es, digamos, verse reflejado en los actos otro, públicos, claro. en otro, en el otro. La voluntad es esa, la necesidad de mantener viva la voluntad de una persona es eso. Es decir, ¿qué me satisface a mí? ¿Qué me da afecto, cariño, alegría de vivir? Ver cómo, por ejemplo, mi familia tiene éxito, son íntegros, son responsables, decidores, etcétera. ¿Cómo construyo eso? Es la voluntad. Entonces eso me hace a mí ser pleno, ser, digamos, satisfecho con mi existencia. Miro para atrás y digo, he logrado algo importante. Esa es la voluntad en estricto sentido, ¿no es cierto? Su satisfactor es ese afecto, esa alegría de verse reflejado en otro, pero en buenas lid, digamos, ¿cierto? Claro. Pero, ¿qué pasa cuando lo junta con lo popular? ¿Qué es lo popular? Lo popular es un sentimiento evanescente, es el reflejo de una insatisfacción, de un malestar. La gente que se pone agresiva porque le falta algo, etc. Entonces ahí viene el gran problema, porque en nombre de la voluntad de algo que es evanescente, que es pasajero, yo salgo, tiro piedras a la calle, bueno, porque estoy insatisfecho, ¿no? ¿Cierto? Pero no me veo reflejado en nada, sino simplemente me libero de una carga, digamos, saco mis emociones afuera y se acabó. Y de eso se aprovechan ¿quiénes? Los que ejercen el poder. No, los que quieren ejercer el poder también, claro. A los que quieren hacer la elección. A eso también algún marxista muy importante italiano, Gramsci, le llamó el rol del conductor, el rol de los cuadros directivos que deben tener la capacidad de orientar esa insatisfacción. Un liderazgo que sea honesto, que tenga trascendencia ética, ¿no? El problema grande es cómo orientas esa voluntad popular, que no es tampoco voluntad, ¿no? Sino es simplemente insatisfacción. ¿Cómo la orientas? Entonces, eso es lo que es el talón de Aquiles. Y saber la respuesta, cómo orientar, para mí sería la piedra filosofal de una sociedad exitosa con ciudadanos. Claro, entonces, Ismaco, admitamos que la voluntad está intrínsecamente ligada al hombre, a su proceder, a su capacidad de actuar, etcétera. Pero lo popular es un constructo social que es de difícil armado porque es complejo, fundamentalmente porque, por ejemplo, para el caso del país, tenemos anomia. Es decir, que no damos los nombres ni hacemos que los conceptos caigan y descansen sobre realidades efectivas. Es decir, sobre pretexto de capturar el poder, se forman, por ejemplo, en el Perú 32 partidos o más, etcétera. Va a haber una serie de alianzas, un quilombo, un desastre total. Eso en nombre de quién está, de qué popularidad se está hablando, cuando se está hablando de fraccionamientos de una sociedad atomizada totalmente. Entonces, una cosa es la voluntad y otra cosa es lo popular. Y lo popular no existe como un componente sólido, efectivo, etcétera. Entonces, nos están poniendo una especie de espejismo. O sea, voluntad popular y todo el mundo se sacia y se siente satisfecho después de las elecciones y llega inclusive a niveles de júbilo cuando su grupúsculo ganó el poder. Una vez que ganó el poder, ¡pum!, capturan instituciones, etcétera, hacen clientelaje, lo que fuere, y empiezan a gobernar mal. ¿Y dónde está el pueblo? A espaldas de la realidad porque lo maltratan. Entonces, lo difícil es construir
lo popular, es decir, que haya cultura política y que se enfrente la anomia en la que estamos nosotros en este momento languideciendo y casi pereciendo, ¿no? Ejemplos, Nacho, en la historia de lo que acaba de decir está la Revolución Rusa, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasó ahí? El pueblo, sí, descontento, etcétera. Incluso militares, ejércitos, soldados, no la jerarquía, sino los de abajo tomaron el poder. ¿Y quién se arrogó eso? Una cúpula de un partido, ¿no es cierto?, que incluso tuvieron que venir del extranjero y dijeron eso. Y después la voz del pueblo quedó sojuzgada. Entonces, cuando se usa esos conceptos, el riesgo es muy alto porque valga decir lo que a vuelta decían antes, que no hay un control social de ese poder, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo popular ha sido utilizado en ese concepto, se utilizan a las personas que sacan su descontento y ya, ¿no? Y no, después no tienen cómo controlar lo que está sucediendo. Entonces, no hay un ejercicio democrático del poder en ese escenario, ¿no? Y eso es pues lamentable. Ahora, sí, en este escenario donde, por ejemplo, no tenemos una vida institucional sólida y bien afirmada. Cada instancia, Ministerio Público, Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, desde sus puntos de vista, acción y de intervención en la realidad nacional, lo que hacen es actuar en función a sus medianos y coyunturales intereses. Y no se está construyendo lo popular, es decir, una educación que tenga civismo, que tenga trascendencia, que tenga compromiso, que busque el bien común a través de la lucidez de las personas y de los pueblos. Entonces, como reitero, lo popular no se arma. Y entonces, en esta democracia representativa, estamos pues viviendo con espejismos, con unas situaciones que no tienen mayor validez respecto de caminar hacia el futuro con decencia, con hidalguía y como lo que tú has sustentado con cierta esperanza. Entonces, nos están engañando. No hay voluntad popular. Hay atomizaciones de las voluntades a través de minúsculos grupos y de cenáculos. Por ejemplo, Fernando Rospigliosi Chamorro, que fue de izquierda, antifujimorista, con escritos, etcétera, ahora está hablando como un fascista, como un nazi, y ha sacado una ley para que los delitos considerados de lesa humanidad solamente sean a partir del 2002, donde estamos aparentemente viviendo una época de mayor tranquilidad respecto de violencia política, pero toda la impunidad, ¿no? Y se les imputa a los sacerdotes, dice, se encubren detrás de la sotana. Justamente eso es parte de un pensamiento que está armado y enlazado con la voluntad del militarismo, del autoritarismo y el pueblo impávido, medio desmayado, lánguido. Entonces, ¿de qué popularidad hablamos? ¿De qué pueblo? ¿De qué control social? ¿De qué participación en el desarrollo del país? Lo que estás planteando son hechos concretos, ¿no?, objetivos. Y voy a poner un ejemplo, ¿ya?, de lo difícil que es construir lo popular. Cuando era director regional de Salud en Puno, el último quinquenio de la década del 80 del siglo pasado, planteamos las diferencias sustantivas que hay entre lo que se conoce en la literatura como la educación bancaria. O sea, hay que, la población, los grupos, las mujeres tienen que saber la importancia, por ejemplo, de la lactancia materna, ya está. ¿Cómo es la educación bancaria en ese escenario? Privilegia la memoria, el obedecer, el que enseña es el que sabe. La educación en procesos de cambio, que es el otro escenario, la tecnología de por medio, ¿no es cierto? La tecnología y ya está. Igualito por usar la memoria. Y lo otro era la educación popular, donde obviamente se construye el conocimiento en colectivo, en grupos, son personas que están discutiendo. Yo trabajé en el Cusco también este problema con la cooperación italiana, por ejemplo, para controlar la violencia doméstica a la mujer. Entonces las mujeres hay otra metodología para enseñar cómo se puede controlar esta violencia doméstica a partir de las propias personas, de los propios actores, las propias que sufren la violencia. Entonces, se trabaja en talleres, ¿no? Y no se parte pues de una conferencia, ni hay alguien que les diga, miren, señor, es así, así, no. Lo que puedes ir a ver, señor, trabajo de grupo, ¿por qué creen que hay esto?
¿A qué se debe eso? Ustedes construyan, digan. Y entonces uno va generando ese tipo de conocimiento que termina así después en una acción concreta y específica, ¿no? Entonces, eso nunca se hace, pues. Y a los que hacen eso, al toque, gobiernos de América Latina los tildan de subversivos, de que están agitando las masas, las conciencias, en fin. Y ese es un problema serio en el país. No tenemos ciudadanía por eso, porque no hay un proceso de construcción con la propia población de lo que es una ciudadanía y un gobierno de democracia. Bueno, ¿qué voluntad popular puede dirigirse en una sociedad gobernada por falsos íconos que nos hacen creer que por el hecho de ir a elegir una autoridad ya hemos plasmado, hemos hecho evidente la voluntad popular, y eso no es así? Y lo popular no solamente es lo político partidario, es otra cosa mayor. Lo político partidario genera fanatismo, genera una especie de encono entre grupos, cuando la voluntad popular debería manifestarse con otra serenidad, como hemos reiterado, con construcción social. Entonces tenemos que afirmar con dolor y con pesar que hay voluntades. Los emprendedores, ¿no? No dicen, el peruano es creativo, está siempre. ¿Por qué? Porque ejerce su voluntad, pero individual. No ejerce la voluntad popular, porque no hay lo popular en el sentido de que sea una cohesión para encontrar objetivos mayores con visión estratégica, etcétera, ¿no? Claro, popular, Nacho, es cómo orientar esa malestar, ese disgusto que tiene el poblador, el ciudadano, porque bueno, tiene pues ambiciones, esperanzas, tiene aspiraciones y todo lo que sucede a su alrededor no le permite lograrlo, entonces disgusta, pues está molesto, sale. ¿Cómo se canalizó para que exista una explicación racional y una explicación, digamos, emocional también de por qué es eso y cómo va a ir construyéndose entonces en ese escenario ya no solo el disgusto, sino la acción permanente, sólida, crear organización social que tenga destino, pues, que cambie las cosas de raíz, ¿no? Por ejemplo, lo popular, podríamos decir, se ha más o menos evidenciado en la gastronomía. O sea, la gente ya empieza a crear y hay grupos de cohesión, hay ciertas rivalidades y pugnas porque cuál es mejor, la cocina norteña, la cocina arequipeña, la cocina típica del Cusco o los sabores criollos de Lima, etcétera. Pero no son, pues, no están encontrados, no están en pugnas, sino están en un proceso creativo. Y la adhesión de esta gente es creativa, es de propuesta, es de encuentro y no de desencuentro. Lo mismo sucede con la danza, ¿no? La danza y la música, etcétera, ya se han convertido en paradigmas de identidad en el país. Ahí sí hay voluntad, pero la verdadera voluntad popular tiene que de todas maneras estar atravesada por la dimensión política de construir una sociedad que tenga fuerza y tenga validez histórica, siempre y cuando se le haga caso al pueblo. Y eso es central, ¿no? Bueno, más o menos hemos barruntado algunos conceptos esenciales. No nos dejemos engañar con esto es falso ícono de la voluntad popular en las elecciones. Es una voluntad circunstancial, efímera y fraccionada que solamente es de un día o de 2 o 3 meses antes para la preparación, como ahorita la gente se está agitando en Arequipa, en Puno, en Cusco, en todo el país para las elecciones. Ya están formando los corrillos, los grupúsculos y empiezan entonces los cantos tribales a nombre de lo popular. Bien, esta ha sido nuestra conversación de hoy sobre la voluntad popular. Si ustedes creen que esto todavía no es lo plenamente satisfactorio, la responsabilidad es que ustedes con voluntad empiecen a repensar qué es lo popular y también se empiece a discutir y debatir esta especie de falsa entelequia que tenemos en el país de que hay voluntad popular por una serie de situaciones totalmente coyunturales. Nos vamos a nuestra cuarta estación. Es la anécdota, sí, nuestra anécdota de esta semana en la voz cantarina y argentina de María Luisa Cornejo Rosselló Dianderas. Gracias. Buenas, Malchita. ¿Cómo están? Buenas tardes otra vez para contarles una anécdota. ¿Ahora de quién? De Ignacy Jan Paderewski. Una breve reseña histórica para que sepan de quién se trata. Él fue un notable compositor y pianista polaco,
que nació en el año 1860 y murió en el año 1941 en la ciudad de Nueva York. Su primera presentación fue en Viena a los 17 años de edad y muy pronto llegó a ser considerado como uno de los músicos más destacados de su tiempo. No, su carrera como concertista fue brillantísima. No, recorrió todo el mundo en sus giras e hizo música de cámara, obras para piano y para orquesta, y las óperas Manru y Sakuntala, ¿no? En el año 1915 él viajó a la ciudad de Estados Unidos y organizó servicio para las víctimas de la guerra en Polonia. Y en el año 1919, cuando Polonia estaba en manos de los rusos, él fue siempre un pedernido luchador por la independencia de su patria. Y cuando lo lograron, fue nombrado en el año 1919, fue nombrado el presidente del Consejo de Estado. Luego que Polonia fue ocupada por las fuerzas nazis, en 1939, él llegó a ser jefe del gobierno en el exilio. Y así, en los últimos años de su vida, ostentando ese título, falleció en Nueva York. Bueno, ahí va un poco de la historia. Ahora les cuento la anécdota. A principios del siglo XX, él daba un concierto en Viena en la casa de una cierta señora que era muy acaudalada, dueña de una grandiosa fortuna, ¿no? Pero esta señora era muy limitada en cuanto a la cultura, a lo cultural y a lo musical. Entonces, el gran pianista ejecutó varias piezas, y entre ellas la sonata de Beethoven, Claro de Luna. Y ahí mismo la señora se paró emocionada y con el fin de halagarlo, le dijo: improvise usted como nadie, maestro. El pianista, sorprendido, le dijo: yo no improviso, señora, yo no improviso. Entonces ella: ¿cómo? ¿No es de usted esta pieza? Él, ya un poco molesto, le dijo: no, señora, es de Beethoven. Ah, es de Beethoven, pero la compuso para usted. No, lamentablemente Beethoven ya no compone. ¿Qué? ¿Cómo? Entonces, ¿qué hace ahora? El pianista no salía de su asombro, estupefacto de tanta ignorancia. Le dijo, ya en tono airado: se descompone, señora, se descompone. Inmediatamente se dio la vuelta y dio por terminada la conversación. Esa es una anécdota, así que ya había muerto hacía más de casi 100 años, en 1827 murió Beethoven, el gran genio musical, ¿no? Exacto. De la música clásica, de las novenas sinfonías, tan exultante, tan estimulante, tan excitante, ¿no? Bueno, habían inclusive grupos musicales, grupos deportistas que escuchaban la novena sinfonía para jugar con energía, etcétera, ¿no? Y para participar de esa manera. Felicitaciones, Marichita, por la anécdota. Gracias. Beethoven, 100 años después, ya no componía, porque estaba muerto y se descomponía. Bien, ahora nos vamos a nuestra biografía. La biografía breve, más que nada de detalles cronológicos, una cuestión sinóptica sobre lo que ha hecho Cristóbal Colón. En las Américas, o lo que podríamos llamar el Nuevo Mundo, hablar hoy del denominado gran almirante Cristóbal Colón tendrá en mucha teleaudiencia sabor a chicharrón de cebo y disgustará la ecuanimidad histórica de muchas personas a las que le alterará el ánimo. Una multitud, obviamente, de seres humanos del presente abominan de la intervención de personajes adelantados del viejo mundo que hollaron las tierras vírgenes y puras de toda pureza que fueron las Américas antes de 1492, cuando moría el siglo XV, que fue parte, y es todavía nuestra historia, parte de la cronología cristiana armada para ordenar el mundo bajo las condiciones e imposiciones de una cultura occidental dominante.
Obviamente, disgustará a quienes ponderan las corrientes autóctonistas, que olvidan que en el viejo mundo muchos lectores de las famosas cartas de Colón fueron fanáticos convencidos de que América era un paraíso y era el mejor de los mundos posibles, alucinando a que todas las Américas eran la antesala del Edén. Entonces, Colón hizo consentir esa idea y por eso es necesario ahora recordar la biografía de un audaz aventurero que buscaba y anhelaba por todos los medios conseguir prebendas y crecer mediante los negocios. Entonces, la respuesta es sencilla. Biografiamos parcialmente la vida de Cristóbal Colón por las descripciones y narrativas que escribió, deslumbrado ante la feracidad, no voracidad ni ferocidad, feracidad de la naturaleza puesta en vitrina, relatando a la reina Isabel sobre la virginidad expuesta y la sugestiva desnudez de un continente caluroso, antillano, donde hasta las aves y los sapos, según Cristóbal Colón, cantaban de diferente manera y que hasta los perros eran silenciosos y ni siquiera ladraban, que los árboles no solo eran verdes, sino multicolores en tierras de abundancia de peces, de metales y de oro. Nuestra voluntad es trasladarles a ustedes la gran fascinación y el entusiasmo que la América antillana, el Caribe y el calor del hemisferio norte produjeron en nuestros primeros visitantes que quedaron deslumbrados ante tanta magnificencia que generó se hablara de El Dorado, leyenda que empezó a crecer y estuvo vigente como lugar común hasta mediados del siglo XIX, que hizo, por ejemplo, pensar a muchos peruanos que el principal tesoro de nuestra patria era su gente, era su naturaleza y la grande e ingente cantidad de recursos que poseíamos. Y por eso esas personas del Perú, de antes, obviamente, agudizaban su ingenio en aras de crear un gran país, pero utilizando sus recursos. Ahora, en vez de prohombres entregados a descubrir los arcanos del Perú y asombrarse ante sus subjetivas realidades, nos dedicamos a la depreciación, aumentamos la degradación ambiental y hacemos crecer la depreciación de nuestros bienes. Por ejemplo, los integrantes de los llamados grupos originarios del Perú hoy destruyen las selvas y horadan las orografías cordilleranas. Ello, en este siglo XXI, tienen o poco o nada que ver con sus ancestros de los que dicen descender. En cuanto a urgencias y a las elementalidades que reclama el diario vivir, admitamos entonces que la sobrevivencia se ha impuesto en las colectividades andinas. La verdad es que somos esclavos del capitalismo y respecto de valores propios y superiores de las culturas ancestrales no tenemos nada. Quizás subsistan los idiomas macarrónicos erizados o sazonados de voquibles hispanos. Nos preguntamos si Colón abrió el apetito hablando de paraísos recién descubiertos para fascinar a europeos codiciosos y aventureros, aunque audaces y arrojados. Ahora, la interpretación histórica es preguntarse quiénes son los depredadores ambientales o mineros ilegales e informales de hoy. ¿Son los descendientes de Francisco Pizarro? ¿O soy hoy, en el siglo XXI, los descendientes de Manco Cápac y Pachacútec o del supuesto dios Tunupa? No olvidemos que la minería informal, destructora de la naturaleza, ha generado ricos de opulencia, ostentación y hasta barbarie. De ser pobres materiales, los peruanos han pasado en varios casos a ser ricos materiales, pero pobres de espíritu social. Ahora nos vamos a un brevísimo poema de Juan Gonzalo Rose, de la parte de Informe al Rey y otros libros secretos. Esto fue escrito en 1967, hace 57 años, pero no deja de tener su belleza, pese a que es un brevísimo poema sarcástico y cáustico, y es de gastronomía, pero gastronomía social, decimos nosotros. Para comerse un hombre en el Perú, hay que sacarle las espinas, las vísceras heridas, los residuos de llanto y de tabaco, purificarlo a fuego lento, cortarlo en pedacitos y servirlo a la mesa con los ojos cerrados. Mientras se va pensando que nuestro buen gobierno nos protege. Luego, afirmar que los poetas exageran y como buen final, tomarse un trago. Juan Gonzalo Rose, en su obra poética
editada por el Instituto Nacional de Cultura de ese entonces. Con nosotros hemos terminado el programa, ya haremos la próxima semana, obviamente para el jueves, porque ayer no estuvimos sino silenciosos porque había demasiado ruido callejero en la ciudad.